Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, donde abrimos todos los espacios para hablar precisamente de esos temas que nos llaman la atención, de cosas que no podemos explicar, de vida después de la muerte, de historia, porque la historia hace parte del misterio y sobre todo porque nos abre la mente a muchísimas posibilidades. Uno de los grandes misterios de la historia siempre para mí será, como se los he dicho muchas ocasiones, la mente humana, la maldad humana, pero también cómo desde esa maldad surgen situaciones históricas que marcan al mundo y que marcan a las personas. Situaciones como, por ejemplo, las guerras. ¿A quién se le ocurre o cómo como seres humanos se nos ocurre engendrar una guerra? ¿Por qué se dan las guerras en el mundo? Pero paralelo a eso, siempre hemos sabido o escuchado de personas que pueden predecir dichas situaciones, predecir conflictos, predecir situaciones que nos llevan precisamente a llegar a ese punto del conflicto, a ese punto del dolor, de la tragedia y que además finalmente lo que genera son cambios estructurales, no solo como seres humanos, sino también en la estructura de nuestra sociedad. Y les echo todo este carretazo porque hoy vamos a hablar de las guerras mundiales, pero con un enfoque muy particular, porque vamos a contarles la historia de un personaje que pudo, de alguna manera, predecir las guerras mundiales. Un personaje que además tiene un texto bien interesante en el que habla de cómo era la Primera Guerra Mundial, cómo iba a ser, la Segunda, cómo iba a ser, y habla de una Tercera Guerra Mundial. Y esto ustedes lo han escuchado muchísimo. Nostradamus, Baba Ganga, un montón de gente que ahora sale en TikTok hablando y prediciendo este tipo de situaciones, pero aquí lo más interesante es ese texto de hace más de 45 años que está todavía publicado, que lo podemos encontrar en cualquier parte y que nos da unas señales muy concretas y ahí es donde viene el misterio. ¿Por qué un señor que además era militar pudo de alguna manera predecir las guerras mundiales? Y para hablar de ese tema, bienvenido como siempre aquí a Ventana al Misterio, mi gran amigo Alejandro Bernal. Espero haber hecho una buena introducción sobre este tema, Alejo, que me propusiste aquí para el canal de YouTube. No, claro, Joana, maravillosa, magnífica, sobre todo porque creo que ambienta muy bien el contexto del personaje del que vamos a hablar, Albert Pike, un hombre cuyo legado se teje entre la realidad y la leyenda y sobre todo, Joana, porque pues esta es una temática que cuando la investigaba y tú la analizas y lees, ves el contexto y demás, te das cuenta no solamente de las coincidencias, si es que aquí se puede hablar de coincidencias, y también nos plantea mucho cómo hay grupos herméticos, Uh logias, la -huh. masonería o la francmasonería, en este caso en específico de Albert Pike, cómo pueden llegar a tener información tan privilegiada que incluso son capaces de anticiparse a cosas que van a ocurrir en el mundo casi que con un siglo de anticipación. Así que yo creo que va a ser un repaso alucinante y como siempre te digo, para mí es un honor que me tengas aquí en tu canal, en tu chiringuito, que me abras la puerta de tu casa, La ahí yo ventana, te la llevo ventana. la ventana a tu casa, ahí yo te llevo unas arepitas paisas bien bacanas. Así por favor, porque estamos en casa y de verdad qué alegría, Joana, y un abrazo para todos tus suscriptores. Alejo, así es, ya le hacías ahí un enlace a este personaje que llama muchísimo la atención porque era todo un militar. Y uno puede decir, bueno, o en el camino, cuando vayamos desarrollando esa historia, la gente va a decir, no, pues el man era militar y por eso de alguna manera, pues tenía tanta estrategia en su cabeza, era tan pilo, tan inteligente que lograba de alguna manera sacar historias razonables frente a dichas situaciones y por eso logró predecir de alguna manera las guerras mundiales. Pero lo cierto es que detrás de esto también hay un hombre que le gustaba el tema ocultista, un hombre que además pertenecía a esta orden de los francmasones, que también tiene una historia
detrás bastante grande que muchos conocemos, que deberíamos hacer otro en particular de eso, Sí, Alejo. cuando quieras hacemos Eh, uno de esos. Sí, ese tema de las órdenes herméticas es bien interesante, pero que claro, digamos que todo el conocimiento que tenía este señor lo llevó a destacarse, sobre todo en este ámbito, pero empecemos, Alejo, empecemos a desarrollar esto de a poco. ¿De quién se trataba? ¿Qué era lo que hacía este señor? ¿De dónde surge la historia de este hombre que predijo las guerras mundiales? Bueno, Johanna Albert Pike, un personaje, te reitero, entre la leyenda y la realidad muy importante, no solamente dentro del orden militar en los Estados Unidos, sino también de la francmasonería. Ahí estamos viendo a Albert Pike, una fotografía de este hombre. Es, en específico, su profesión era ser un militar. Era un hombre que había tenido una importante formación en estas lides castrenses, un hombre quien aparte de eso no solamente se destacó por su servicio, su desempeño en las fuerzas militares de los Estados Unidos, le reitero, en el siglo XIX, y era un hombre que, aparte de esa formación militar y de ese talento que tenía para efectuar este tipo de labores, siempre sintió una conexión intelectual, siempre sintió una especie de predilección por el conocimiento y por movimientos ocultos y herméticos. Y es así que, en paralelo a sus actividades como militar, Albert Pike era un hombre quien estuvo muy ligado a la francmasonería, a una serie de escritos. Era un hombre que era ávido de conocimiento y que le gustaba frecuentar círculos intelectuales y círculos, por qué no decirlo, de poder muy importantes de la época, les reitero, el siglo XIX. Dentro de su carrera militar, como para darles un contexto de este personaje, se destacó Albert Pike por hacer parte, por ejemplo, de la invasión de las tropas norteamericanas a México en el siglo XIX. De hecho, este hombre hizo parte activa de unas tropas que hicieron parte de la batalla de Buenavista en territorio mexicano. Y aquí pasa algo muy interesante, Joana y espectadores, que en cierto modo nos demuestra cómo era la visión y la forma de actuar de Albert Pike. Resulta que él tenía un comandante, el comandante le había dado unas órdenes que básicamente constaban de arrasar el territorio mexicano, de no dejar a nadie, o sea, literalmente de arrasar y no dejar a nadie vivo. Albert Pike consideraba que claramente, pues esto se pasaba a los límites éticos de la guerra, incluso hasta en la guerra hay ciertos códigos, y Albert Pike entró en una discrepancia directa con este militar al mando, el oficial superior John Selden Rowan. Cuando tuvieron esta discrepancia, Joana, imagínate que hasta se retaron a duelo. O sea, imagínate siglo XIX, que era una época en donde los hombres se retaban a duelo. Se retaron a duelo, luego Sí, de esta actividad, pues ninguno de los dos salió herido, pero ahí nos damos cuenta que Albert Pike era un tipo que tenía, ¿por qué no decirlo?, una predisposición por hacer las cosas a su modo. Así le dieran claro. una orden, era un tipo que cuestionaba, ¿no? O sea, usted me dice que los mate a todos, yo no lo voy a hacer. O sea, a mí me parece que esto se excede, lo reta a duelo y demás. Y a partir de ese momento, Joana, el tipo se gana, ¿por qué no decirlo?, entra en la lista negra de los militares norteamericanos. Comprenderás que dijeran que un militar había osado cuestionar las órdenes de un superior, pues Era inmediatamente. un eh, rebelde en el campo de batalla, y eso es es completamente grave en un contexto de guerra. Exactamente, era un tipo rebelde, era un tipo que no acataba todas las órdenes de sus superiores. Sin embargo, como era tan buen militar, era tan buen estratega y era un tipo supremamente inteligente, el señor Albert Pike hizo parte de la guerra de secesión en los Estados Unidos, esta guerra civil entre norte y sur. Y resulta, Joana, que como este tipo ya tenía experiencia militar, es decir, ya había participado en la invasión a México, era muy buen soldado, a él los Estados Confederados de América lo destinan a entrenar y a capacitar a 5 batallones de Cherokees, algo que se conoció como la caballería nativa Cherokee, que eran nativos americanos que eran adiestrados, en este caso por los confederados, para hacer parte de la guerra de secesión.
Pues resulta aquí, Joana, que sucede algo bastante curioso, y es que de acuerdo a los libros de historia, cuando Albert Pike adiestra a estos aborígenes, a estos nativos americanos, parece que les enseñó estrategias y tácticas que realmente incomodaron a sus superiores. Algunos decían que de hecho les había enseñado tácticas y técnicas de tortura, que incluso les había enseñado a manejar armas que no eran reglamentarias para estos nativos. Comprenderás que cuando los superiores vieron y conocieron este tipo de adiestramiento, pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, 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 qué pena, usted no les enseña esto a ellos. Albert Pike replicaba y decía, a ver, ustedes me pidieron que los entrenara, yo los estoy entrenando con lo que yo aprendí. O sea, les estoy enseñando lo que ustedes me enseñaron. De inmediato los superiores dijeron, entre ellos el general Ben McCulloch, le dijo, no, mire, ¿sabe qué, señor Pike? A usted le vamos a hacer un consejo de guerra porque a usted se le contrató para algo, pero usted se está excediendo. ¿Qué pasa? Y aquí es donde la historia se torna bastante interesante, Joana y espectadores. Resulta que a este señor le hacen su consejo de guerra, allá el ejército de los Estados Unidos, y resulta que como Albert Pike ya era un hombre que, les reitero, que en paralelo a sus actividades militares ya frecuentaba círculos herméticos, se relacionaba con gente poderosa, con grupos cerrados y demás, pues al tipo le hicieron el juicio y no lo encontraron culpable de nada, lo absolvieron. O sea, para que se den cuenta las influencias y el acervo que tenía Albert Pike en esa época, Claro, 1862. el poder que tenía, como usted muy bien lo decía, Alejo, precisamente por las personas con las cuales se estaba vinculando, y eran esos círculos de poder o entidades secretas, como ustedes lo quieran llamar, que precisamente lograron de alguna manera sacarlo en limpio. El tipo finalmente obtiene el perdón público, y logra además retomar su vida siendo como siempre un hombre destacado, tanto así que logró un puesto, Alejo, en la Corte Suprema de Justicia Así del es. lugar en el cual vivía en Estados Unidos. Entonces, imagínate el poder que empezó a crear este personaje, porque además, indiscutiblemente y a pesar de ser un rebelde en el campo de batalla, y lo digo de esa manera porque, como muy bien nos contaba Alejandro, él no le gustaba seguir órdenes. Eh, y la gente también, o quienes estaban a su alrededor, también destacaban la inteligencia de este personaje y las capacidades que tenía por otro lado, a pesar de que no era un tipo obediente. Exactamente, Joana. Y dos detalles muy interesantes sobre lo que tú comentas. Resulta que Albert Pike, mientras le hacían el consejo de guerra, al tipo lo meten a una cárcel en Texas. El tipo solamente dura medio día. Se imagínate las influencias que movió, lo meten a la cárcel, salió el mediodía. ¡Wow! Y tiempo después, o sea, para que te des cuenta las palancas que tenía el man, ya uno quisiera tener esos contactos, al man le llega una carta firmada por el presidente Andrew Johnson donde lo exoneraba, es decir, el presidente de la época de Estados Unidos le manda una carta absolviéndolo de los cargos, o sea, para que nos demos cuenta del nivel de Albert Pike en el Claro. siglo XIX, en un tipo que realmente se movía muy bien y tenía muy buenas conexiones. Y es aquí donde realmente es importante hacer hincapié, Joana y espectadores, en la actividad francmasónica de este señor. A propósito, y lo vemos ataviado con estas prendas como tan especiales de estos grupos Sí. herméticos. Y lo que se Alejo, come... y Sí. expliquémosle un poquito, un pequeño resumen para la gente que no sepa qué es la francmasonería. Bueno, la francmasonería, Joana, un movimiento hermético que de acuerdo a muchos investigadores y expertos se gestó en Europa. Algunos lo atribuyen hacia la Edad Media, otros hacia la Ilustración. En una época donde el viejo continente era un vergel de movimientos en donde se promulgaba que la razón tenía que ser básicamente la gran piedra angular sobre la cual se iba a erigir la sociedad. Es decir, ya no iban a existir monarquías, ya no iba a existir un gran señor feudal que te iba a decir, Joana me trabaja la tierra y si no me trabaja la tierra, yo la mato a usted y a su familia. No, era otro concepto, era todos somos iguales, tenemos que crear un estado igualitario, pero sobre todo
con la razón y con el fundamento, que es básicamente, en cierto modo, el resumen de lo que fue la Ilustración. Y en esa época comienzan a surgir un vergel de grupos herméticos, los Illuminati, los Iluminados de Baviera, los masones, los francmasones, que básicamente buscaban eso, cómo tener el poder a través del conocimiento, a través de la razón, pero ojo, con un concepto muy importante en medio de estos grupos, el poder para todos, pero sin todos, es decir, yo les voy a dar libertad a ustedes, pero el poder lo voy a manejar yo. Ese es el concepto de esos grupos, entre ellos la francmasonería. Entonces les digo para que tengan en cuenta este contexto. Obviamente esto había surgido unos medio siglo atrás, por así decirlo. Y bueno, Albert Pike, quien era un hombre que, como les decía hace unos minutos, era un hombre que realmente tenía un gusto muy especial por el conocimiento, por rodearse de círculos intelectuales. Pues imagínate, Joana, que este man llegó al grado 33 del rito masónico, el grado más alto. Es decir, no fue un masón cualquiera, fue un tipo que escaló dentro de esta orden al nivel más elevado al que puede llegar. De hecho, se comenta que otro de los personajes de los cuales, si no me falla la memoria, ya hablamos acá, Joana, y si no, corrígeme, Aleister Crowley también fue masón grado Claro que 33. sí, tenemos un programa contigo. Exactamente, es que perdóname porque últimamente los confundo con más allá y ya que no me acuerdo si es el más allá o es acá. Perdona mi memoria. Lo vamos a dejar al final de recomendado ese video para que la gente Eh, también pueda ir a ver. Exactamente, para que lo encadenen. Entonces, los personajes más importantes ligados a la masonería y que llegaban a ese grado, no solamente tenían un alto nivel de respetabilidad, por inventarme esa palabra, sino eran personas que manejaban un conocimiento vedado, de acuerdo a algunos expertos, que se podía anticipar a muchas cosas que ocurrían pues, en el mundo, no solamente en Estados Unidos. De hecho, se dice que Albert Pike alcanzó este grado de el rango 33 en la francmasonería en el año 1859. Se convirtió como en el gran maestro, imagínense, el gran líder del grupo francmasón en Washington, en los Estados Unidos. O sea, era un tipo que realmente podríamos decir que era el gran líder del movimiento de la Ujú. francmasonería, no solamente en Estados Unidos, me atrevería a decir que uno de los más importantes del mundo en ese momento, y ahí ustedes ven a Albert Pike. Sí, Resulta, Alejo, porque para quienes de pronto no estén como tan vinculados a este tipo de temas de los grupos herméticos, pues en este hay grados, desde el uno hasta unos grados altísimos, dependiendo del nivel de conocimiento que se vaya adquiriendo, pues asimismo se va avanzando y se va dando un estatus mucho más amplio dentro de estos grupos herméticos. Y este señor, como muy bien lo decía Alejandro, logró el grado más alto, precisamente considerado así, porque era un hombre sabio y con unos poderes, no sé si sea la palabra correcta, Alejo, pero sí con, capacidades, yo diría con exacto, unas capacidades, sí. capacidades, con unas capacidades que solo él tenía y que de esa manera podía guiar o liderar a ese grupo. Exactamente, Joana. Y es tan así que Albert Pike fue el gran líder, el gran maestre de la francmasonería en Washington y los Estados Unidos durante 32 años. Imagínate esa locura, 3 décadas, el tipo siendo el personaje más importante dentro de este grupo hermético. Y se comenta que durante su mandato, Albert Pike escribió esta obra que ustedes ven ahí en pantalla, Morals and Dogma, algo así como los antiguos y aceptados ritos de la francmasonería. Y este libro es, por decirlo así, piedra angular de gran parte de la doctrina y de los rituales que hacían los francmasones en ese siglo XIX en los Estados Unidos. Y fue tan, ¿cómo utilizar la expresión, Joana? Yo creo que la palabra más correcta es, fue tan revolucionario este libro de Morals and Dogma de Albert Pike que realmente suscitó un auténtico terremoto social en los Estados Unidos. Porque esta es una obra de 850 páginas. O sea, imagínate, Joana, o sea, esto es una Biblia. O sea, un libro promedio no pasa de 300, Gigante, 400 un páginas. texto gigante. Imagínate 850 páginas La Biblia del dogma y la moral. exacto, de los masones, imagínate esa locura.
Y en este libro, por ejemplo, se hablaban de fundamentos de simbolismo dentro de los rituales de la masonería, en específico del rito escocés. La masonería, la francmasonería tiene muchos matices, tiene muchos grupos y subgrupos que cada uno, por decirlo así, establece sus propios criterios, sus propios rituales y demás. Y en este caso, Albert Pike se basaba en los rituales de la masonería o del rito escocés, como lo denominan algunos expertos. Era un ávido conocedor de muchos de estos ritos y sobre todo de los símbolos, de lo que algunos expertos llamarían los símbolos que pueden leer los iniciados, personas que ven monumentos, que ven estatuas, que ven iglesias, y en ese testamento tallado en piedra pueden leer ciertos simbolismos, cierto símbolo que te quiere comunicar algo, que te dice algo, obviamente si eres un iniciado y tienes un conocimiento previo. Y gran parte de esta información, les reitero, ahorita me imagino que muchos estarán googleando, están googleando dónde lo consiguen, a ver, que sería interesante. Claro. Entonces, cuando Albert Pike publica esto, Johanna, pues produce un terremoto en la sociedad norteamericana porque resulta que al ser un libro tan extenso y al ser tan específico, Albert Pike incluye un capítulo dedicado a Lucifer y a Baphomet. Ahí a propósito vemos a Baphomet, el Ujú. sigilo de Baphomet, que comenzó a convertirse también en un símbolo muy importante dentro del ocultismo en el siglo XIX. Fíjense que Sí. nuevamente coincide con esta época. Y lo más rupturista dentro de este capítulo, de lo que mencionaba y que consignaba Albert Pike en él, fue un concepto que luego fue tomado por otro tipo de sectas relacionadas con el satanismo o el luciferismo, por así llamarlo. Y era, imagínate esto, Johanna y espectadores, que en realidad Lucifer era un personaje liberador, era una especie de Mesías, era el portador de la luz y el conocimiento. Era una entidad que había sido tergiversada por el cristianismo y que en realidad, al ser el dador de la luz, le permitía llegar a un grado de evolución espiritual y mental más elevado a los seres humanos. Ya te imaginarás que un autor El publique esto escándalo. en el siglo XIX y un tipo tan Claro. importante, imagínate, amigo del presidente Andrew Johnson, o sea, de Estados Unidos, que publicara esa vaina. Entonces, claro, los grupos cristianos de la época, en el siglo XIX, lo censuraron, decían que Albert Pike era el diablo, o sea, muchos decían que era el mismo diablo, que era la representación del diablo en la tierra, que era un satanista, que era una doctrina hereje, pero fíjate cómo este precepto incluso se anticipó a muchos movimientos que a través de esta idea de Lucifer como portador de la luz, realmente retomaron esta idea de Albert Pike y se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Pero qué meritorio y por qué no decirlo, qué visionario, hasta en esto, Joan, hasta en esto Albert Pike fue visionario de Claro. proponer esto, que desde luego esto no es un concepto del siglo XIX, es antiquísimo, pero es muy interesante cómo Albert Pike lo retoma y lo pone a la opinión pública norteamericana. Entonces se hizo un escándalo brutal y demás. Y el Y escándalo claramente tiene que ver con el poder que tenía este personaje para poder transmitir este tipo de información, porque como muy bien lo dice Alejo, esto de que Lucifer venga precisamente del latín luz, que quiere decir que es un portador de luz, etcétera, etcétera, pues no era algo nuevo en esa época, simplemente que no se había difundido o se había escondido, porque recuerden que pues para todo lo religioso y digamos que cortar con este tipo de información o de datos era muy importante en esa época, sale este personaje a decir, oiga, recuerden que es que Lucifer quiere decir portador de luz, saca su texto, pero además la importancia que él tenía en la sociedad y que tuviera también esos vínculos de poder tan importantes, que se conocieran estos textos y esta teoría que él volvía a retomar, pues hizo precisamente que esto fuera todo un escándalo, pero no era, digamos que algo con lo que a él se le ocurrió, pues, y fue el primero que salió con esto. No, claramente eh, no es así, pero su círculo de poder y el contexto en el cual él se encontraba, pues sí lo ayudó a fomentar esta idea y a ponerlo como en el ojo del huracán. Exactamente, Joana, imagínate el gran maestre de la masonería, de la francmasonería en Estados Unidos, que dijera esto públicamente, pues fue todo un terremoto a nivel social y a nivel de creencias en este país.
Y es aquí donde realmente desembocamos en el ámbito de la conspiración. O sea, imagínense un rebelde, como hablábamos, un militar rebelde, un tipo que fue a la cárcel, que el presidente Andrew Johnson manda una carta para absolverlo. O sea, imagínense los contactos, crea el libro de Morals and Dogma que estábamos viendo, habla de Lucifer como el portador de la luz. Y es aquí donde aparece este personaje fundamental para entender, por qué no decirlo, el título del video y el leitmotiv del mismo. El hombre que ustedes ven ahí en pantalla es Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era, en paralelo a Albert Pike, un político italiano y un hombre también muy relacionado con grupos herméticos, en específico con la Sociedad Secreta Revolucionaria de los Carbonarios en Italia. Para contextualizar a los espectadores, los Carbonarios eran otro grupo hermético, podríamos decirlo que como una especie, fíjense, estoy haciendo los dedos de una especie, no específicamente masonería, pero sí un grupo hermético europeo que básicamente se creó en Nápoles en los primeros años del siglo XIX. Fíjense, el vergel de estos grupos nuevamente en el siglo XIX, y se creó básicamente para hacerle una resistencia ideológica, política y militar a la ocupación de Napoleón en Italia. Para contextualizar a las personas que de pronto de historia en esta parte estén un poco perdidos, en el siglo XIX, cuando Napoleón se proclamó emperador de Francia, comenzó realmente a realizar una serie de ocupaciones en el viejo continente, ocupaciones como de Italia, de España y demás. Ustedes podrán leer realmente crónicas bastante épicas sobre muchas cosas que pasaron en este periodo. De hecho, indirectamente, gracias a las invasiones napoleónicas a España, es que en cierto modo las colonias aquí en Sudamérica logramos independizarnos, porque gran parte del gasto militar de los españoles se estaba enfocando en hacerle frente a Napoleón y a sus tropas, por lo cual descuidaron sus colonias, y nosotros los criollos, la gente como Joana, como usted y como yo, pudimos independizarnos y crear nuestros países. Así que es gracias al viejo al viejo Napoleón. Pero bueno, volviendo al tema. Surge este señor Giuseppe Mazzini, que era, te reitero, el líder de este grupo de los Carbonarios, y ellos tenían algo bastante interesante. Se llamaban los Carbonarios porque arrancó como un grupo que era integrado, por un lado, por trabajadores y empresarios relacionados con la industria del carbón, porque ya sé que alguien va a preguntar por qué les decían carbonarios, porque inicialmente de ahí partió. Se fueron extendiendo, fueron invadiendo, por decirlo así, las esferas más influyentes de Italia, les reitero, de inicios de Italia del siglo XIX. Es más, se dice que los carbonarios se extendieron hasta España y también a Francia, para que veamos cómo Ah, estos grupos se iban trasladando y demás. Entonces Mazzini era el gran maestre de los carbonarios en Italia, por eso es que les quise dar el contexto, y es aquí cuando, para mí, la historia cambia para siempre. Albert Pike, en 1871, le manda una carta a este señor, a Giuseppe Mazzini. Estamos hablando de dos grandes maestres, dos grandes líderes de grupos herméticos. Por un lado, Albert Pike, el líder de los francmasones en Estados Unidos, que, como ya se han dado cuenta por el contexto, era un tipo muy importante en la época, y Giuseppe Mazzini, un político italiano con mucha credibilidad, que tenía mucho acervo, mucha influencia en Italia, líder de los Carbonarios. Y resulta que Mazzini le manda una carta a Albert Pike donde describe tres grandes guerras a nivel mundial, tres sí. grandes conflictos que van a ocurrir en el mundo a partir del año 1900. Les reitero, esta carta Albert Pike se la mandó a Giuseppe Mazzini en 1871, es decir, casi que, casi que con 3 décadas de antelación al Ujú. inicio del siglo XX. Y si nos vamos a poner específicos en fechas, casi que, casi que 50 años antes del estallido De, de la Primera Guerra de la Mundial, Primera Guerra que es Mundial. lo más, o sea, casi medio siglo antes, Joana. Así que esto es impresionante. Es, Resulta,
Es Sí, sí, bastante dime. interesante, Alejo. Yo ahí tengo unos fragmentos, pero quiero que usted, mejor dicho, usted es el que me va a decir cuándo es el momento adecuado para leer los fragmentos de la carta, ¿le parece? Porque es que sí Perfecto, es muy Joana. interesante entrar precisamente a esos detalles concisos, porque como lo decía Alejo, 50 años antes que una persona escriba lo que escribió este señor, es como, wow, ¿de dónde y por qué tiene esa información? ¿Cómo iba a ser tan exacto y tan concreto en los detalles? ¿Y qué nos espera? Porque la información o el texto mejor de lo que habla de la Tercera Guerra Mundial, Dios mío santo, Sí, es así lo ve. impresionante. Exactamente, Joana. Y en esa carta que le envió Albert Pike a Giuseppe Mazzini, hablaba por un lado que a partir de la llegada del año 1900 iban a ocurrir dos guerras mundiales que iban a cambiar el mundo para siempre. De acuerdo a Albert Pike, en la Primera Guerra Mundial, o sea, fíjense, él ya incluso utilizaba ese término, se iba a provocar con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares en Rusia. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento, podríamos decir que las primeras 2 décadas del siglo XX, Rusia, el país más grande del mundo y uno de los más influyentes, al menos en Europa, no solo desde esa época, sino hasta nuestros días, tenía un sistema de gobierno muy diferente al que tenemos hoy en día. Había una especie de monarquía, que en este caso se les denominaban los zares, la familia de los Romanov, que de hecho algún día espero, Giovanna, que hagamos un dossier sobre los Romanov, que esos también tienen un misterio tremendo. Pues resulta que Albert Pike, imagínense, por eso es que es impactante todo lo que estaba diciendo Joana y que yo les complemento. Medio siglo de antelación, Albert Pike dice que los Illuminati van a crear una guerra con el propósito de quitarle el poder a los zares en Rusia y hacer que se fortalezca el comunismo ateo en este país. O sea, realmente impactante todo esto. No sé si querías de pronto leer un fragmento o comentarnos algo sobre esto, Joana, porque a mí me Sí, parece señor. brutal, brutal. La carta dice, abro comillas, la primera guerra mundial debe ser provocada con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares y hacer que ese país sea una fortaleza contra el comunismo ateo. Escuchen eso, contra el comunismo ateo. Y ahí se queda uno, jue madre, 50 años antes, este señor dice esto. Así, tal cual, como se los acabo de leer y como muy bien hacía el contexto Alejo, pues le escribió este señor prediciendo de alguna manera a su compañero esto de la Primera Guerra Mundial, que como muy bien lo explica Alejandro, pues efectivamente sucedió. ¿Sí? Y además dice, al final de la lucha, el comunismo será utilizado para destruir a los otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Eh, Joana, una premonición. O sea, una premonición. Literal. Y algo muy brutal, si nos ponemos muy rigurosos desde el punto de vista histórico, Joana, en 1860, aquí estaba mirando, en 1867, Karl Marx escribe El Capital, que podríamos decir que es el libro sobre el cual se fundamenta en gran medida el comunismo y los movimientos Sí, socialistas. Es decir, Albert Pike, me imagino, yo intentando racionalizar todo esto, quizás pudo hacerse con una copia del Capital, de leer gran parte de estos preceptos que consignó Karl Marx en esta obra, conceptos que han inspirado, que inspiraron en su momento al comunismo y que siguen inspirando movimientos sociales uh-huh. en el mundo. Y el tipo se anticipó a que estas ideas, fíjense, iban a ser en cierto modo las que iban a tener un gran acervo y una gran preeminencia en buena parte del siglo XX y que iban a combatir la religión en su época. O sea, muy visionario y muy arriesgado que un tipo como Albert Pike haya escrito esto en 1871 a Giuseppe Mazzini. Y resulta, Joana, que Total. también en esta carta Mazzini incluye y comenta que desde luego una guerra mundial no era suficiente y que habría que suscitar un segundo conflicto a Uh-huh. escala global y que en esta oportunidad sería el comunismo internacional
que tenía que llegar a ser lo suficientemente fuerte para intentar equilibrar su poder y su influencia con el cristianismo. Y en este contexto iban a surgir lo que Albert Pike denominaba los ultranacionalismos. O sea, fíjense lo visionario. Y en ese contexto de ultranacionalismos iba literalmente a ocurrir una gran confrontación en potencias europeas que hubiesen sobrevivido a ese primer gran conflicto y que nuevamente iban a estar en estado de beligerancia en una segunda guerra mundial que, como bien sabemos muchos, una cantidad impresionante de víctimas, entre ellos, si Sí. no me falla la memoria, más de 50 millones de judíos, solamente de judíos, sin contar a los soldados fallecidos, sin contar a otros gitanos, homosexuales, personas con defectos físicos que perecieron en campos de concentración, sin contar las bajas, no solo de civiles y militares en las batallas. Realmente muy visionario, Joana. Sí, Alejo, y mire el fragmento exacto de la carta, dice lo siguiente: el comunismo internacional debía llegar a ser suficientemente fuerte como para equilibrar el poder de la cristiandad, que será limitado después y se mantendrá vivo hasta el momento en el que llegue el cataclismo final. La Segunda Guerra Mundial tendrá el poder de destruir el nazismo. Es que es Imagínate. increíble leer esta carta y ver que de verdad este tipo coincidía, y vuelvo a lo mismo, y como lo está diciendo Alejo acá, puede que efectivamente el tipo, por su poder militar, porque era un tipo muy inteligente que además se había dedicado no solamente a tener, digamos que en su cabeza estrategias de guerra, sino también a educarse, a estudiar, a entender también el conflicto, la sociedad y la política. Y de pronto esto fue un análisis bien interesante que sacó y con el cual pudo coincidir, pero la coincidencia es realmente espectacular, tan espectacular que hace parte además del misterio, que es lo que estamos aquí hablando, pero además que nos lleva también a pensar en un tema conspirativo. Creo yo, Alejo, no sé, y me atrevo aquí a decir cuál es el poder que tienen estas entidades herméticas para poder de alguna manera controlar los hechos venideros. Es que, Joana, yo digo una cosa, mira, por un lado, para mí las coincidencias no existen y si existen son algo muy raro, pero coincidir de esa manera en dos cosas tan específicas como la Primera Guerra Mundial y esta lucha contra los zares por derrocar el zarismo en Rusia y esa referencia que tú hacías, que de hecho lo dice textualmente la carta, destruir al nazismo, o sea... ¿Qué Sí. movimiento? Él ya hablaba de movimientos ultranacionalistas, pero utilizar en específico ese término y sobre todo cómo se desarrolló y cómo lo describe, realmente es sorprendente. Pero Mire este más, otro sí, fragmento, Alejo, que es bien interesante. Esta sí, guerra sí, sí. tiene que llevarse a cabo para que resulte destruido el nazismo y para que el sionismo político adquiera la bastante fuerza como para institucionalizar el Estado soberano de Israel en Palestina. Wow, súper contundente, Y uno porque queda, si a los dos quedamos como sorprendidos, Joana, porque es que hay que tener en cuenta que en 1948 se crea el Estado de Israel, que conocemos actualmente, y bueno, después de eso, un montón de conflictos que han surgido, de estas beligerancias que han surgido en esta parte del mundo, pero fíjense cómo realmente el tipo nuevamente coincide y chapó. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta estas cartas, Joana y espectadores? Porque el tipo está hablando gran parte de la raíz de la problemática que está ocurriendo en este momento en Oriente Medio entre las fuerzas militares de Israel y el grupo terrorista de Hamas. Y parece que realmente Albert Pike, le reitero, pues nuevamente pudiese anticiparse a todo esto. Pero lo más inquietante de todo esto, y que tiene que ver con nuestra actualidad, Joana, es que Albert Pike, le reitero, no solamente hablaba de dos guerras mundiales, sino sobre una tercera guerra mundial. Sobre todo la forma en la que Albert Pike describe este conflicto.
De acuerdo a lo que consignó en esta epístola, en esta carta a Giuseppe Mazzini, la Tercera Guerra Mundial se produciría entre sionistas y representantes militares del Islam. Una gran guerra, ojo, que tendría el propósito de destruir el cristianismo y de instaurar un gobierno mundial. Yo creo que ante eso, fíjense, 1871 vemos las coincidencias de lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esta, al menos a mí, Joana, yo cuando encontré esta parte, la investigación, yo dije, Sí. carajo, o sea, este tipo parece que estuviera leyendo el periódico, estaba en las redes sociales. Literal. Estaba en las redes sociales de la época y escribió, no, en serio, es impresionante, no, Es no, impresionante. Aquí les voy a leer exactamente el fragmento de la carta. La guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Mientras tanto, las otras naciones, divididas por este tema, serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral, espiritual y económico absoluto, vaticinando el exterminio del cristianismo y el ateísmo, además del establecimiento de un gobierno mundial. Y dice Alejandro, leí esto y queda uno como, Dios mío, o sea, el tipo, ¿de dónde carajos sacó esta información? Y además la exactitud con la que cumplieron las otras dos guerras mundiales, le dice a uno como, o sea, esta tercera tiene que ser así. tiene que ser así y tendría ese propósito. Y sobre todo, Joana, hay que tener en cuenta algo. Desde que comenzaron a surgir estos grupos herméticos, a propósito, ahí ven una imagen del actual conflicto. A propósito, esto ocurrió el 7 de octubre de este año, cuando este grupo de Hamas hizo una barbaridad allá en ciudades fronterizas a la Franja de Gaza, en Israel. Esta es una foto que representa eso. Pues Joana, sobre todo, al menos desde mi punto de vista, cuando surgen estos grupos herméticos hacia el siglo XVIII, no solo los Illuminati, sino comienza a haber este vergel entre masones, francmasones, los carbonarios, fíjense de quienes estaba hablando y demás, se comienza a gestar la idea de que hay que cambiar el mundo, de que hay que, en cierto modo, darle un vuelco al sistema económico y político, en cierto modo globalizar nuestro planeta, convertirnos en una cultura más global, en un mundo donde no haya fronteras. O sea, eran ideas quizás muy larvarias, muy primigenias, pero ya eran ideas que se exponían desde esa época. Pero con la exactitud de Albert Pike, no. O sea, al nivel Total. de que el tipo diga, van a luchar islamistas, sionistas políticos, van a luchar entre sí en una guerra que va a causar mucha destrucción, que va a acabar el cristianismo y que va a crear un nuevo orden mundial. O sea, eso es algo que al menos dentro de lo que yo he investigado en historia, Joana, esto es inusitado, es impresionante Ujú. y esto es lo que le da un peso y por qué no decirlo un matiz muy especial a este tipo de declaraciones de Albert Pike y a esta carta. Finalmente, como para terminar esta vida de Albert Pike, Joanna, y por ahí tenemos una imagen que quiero mostrarles a continuación. El señor Albert Pike falleció el 2 de abril de 1891, víctima de una estenosis esofágica, una complicación de salud bastante compleja, pues que lo llevó a la tumba. Y los restos de Albert Pike se encuentran hasta el día de hoy, Joanna y espectadores, en este templo masón que se encuentra en nuestros días en Washington. Esto se conoce como el House of the Temple o la Casa del Templo en Washington. Les reitero, uno de los templos masones más importantes de los Estados Unidos y del mundo, donde reposan los restos de Albert Pike, probablemente el líder masón más importante de la historia de los Estados Unidos y uno de los masones más importantes de la historia. Y un personaje que logró predecir las guerras mundiales y que nos deja la expectativa con esta última predicción. Esperemos a ver cuándo se cumple, si va a ser realmente asertivo en esta tercera guerra, porque la verdad sí es bastante impresionante y misterioso también entender o escuchar y leer además esta carta con esos detalles tan concisos y tan exactos que este señor Albert
Pike, que era, como muy bien lo explicó Alejandro, un militar que además también trabajó como abogado y que finalmente estuvo bien destacado por hacer parte de estas órdenes secretas y de tener un buen conocimiento, por supuesto, en todos los ámbitos que lo llevó a tener una gran relevancia en asuntos políticos y destacarse, por ejemplo, dentro de esos círculos de poder y que lo dejan a uno de verdad, Alejo, boquiabierto con estos textos y esperar a ver qué sucede, pero creería yo que acertó en dos ocasiones, pues seguramente podría acertar en esta ocasión y como muy bien Alejo lo dice, no es el primero que lo ha dicho, digamos que muchos estudiosos políticos también han hablado de esa nueva organización, de cómo el mundo, la estructura económica y social también puede cambiar y quizás ahí sea precisamente el momento de sacar la carta de este señor y decir, oiga, este personaje hace muchísimos años ya lo había dicho y es lo que vamos a vivir quizás, no sé. Alejo, conclusión de este tema. Pues Joana, yo no creo en las coincidencias. Hay un grupo de escépticos que creo que también es en cierto modo interesante analizar esa perspectiva, Uh que -huh, dicen que en realidad esa carta no tiene un sustento histórico, que es una especulación histórica que se ha acomodado a lo largo del tiempo. Lo que no es ajá. especulación es Albert Pike. O sea, Albert Pike es un personaje que ustedes pueden investigar, lo pueden googlear, lo pueden ver en Wikipedia tranquilamente. Yo no descarto que quizás se hayan atribuido ciertas cosas que haya hecho este señor o no, lo cierto es que era un tipo muy poderoso, rodeado de realmente una serie de contactos de personas muy importantes, entre ellos el presidente Andrew Johnson de los Estados Unidos, o sea, una persona que se rodeaba con el máximo poder en los Estados Unidos. Y yo también pienso una cosa, Joana, sin sonar escéptico ni nada de esto, pero yo pienso que, ¿qué propósito tendría una persona en este caso, en inventarse tres guerras mundiales con 50 años de antelación, sabiendo que probablemente eran conflictos que ni siquiera él iba a ver, o sea, que no lo iban a Claro. afectar a esa persona? Es para mí en este sentido lo que más me llama más la atención de este caso, de esta carta de Albert Pike. De hecho, se especula que en realidad estas cartas estuvieron en el Museo Británico y que en algún momento estuvieron en exhibición, pero como era información tan delicada, autoridades de este museo las guardaron y al día de hoy están ocultas. Te reitero, hay otras personas que dicen que es una especulación. Lo cierto es que para mí las coincidencias no existen. La información detallada que da es muy delicada y curiosamente coincide mucho con lo que está pasando en nuestros días y yo creo que lo importante es estar abiertos a lo que va a pasar, a mirar los acontecimientos y bueno, si ha de ocurrir este gran conflicto, pues bueno, saber que un señor masón lo vio a Uh -huh. mediados del siglo XIX, Joana. Sí, es bastante interesante esto, Alejo, sobre todo la historia de este personaje, lo destacado que era y pues nada, amanecerá y veremos a ver si coincide o no coincide. Lo cierto es que sigue siendo un misterio cómo logró él tener esa información y plasmarla de manera ahí tan perfecta. Alejo, redes sociales como siempre, tu canal de YouTube para que la gente te siga y cada cuánto publicas, tú publicas muy seguido, Alejo. Más o menos unas 2 o 3 veces por semana. Muchas gracias, Joana, como siempre, por abrirme tu ventana, la ventana de tu casa, tu ventana al misterio. Me pueden seguir en Twitter. Yo tengo la mañana de decir Twitter, pero hoy en día se llama X. En X, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S, tal y como Joana consigna aquí abajo. Ahí me encuentran en esas redes. Yo ahí estoy publicando información no solamente sobre mi canal de YouTube, sino también sobre eventos que realizo en Bogotá, eventos donde incluso hemos estado con Joana también hace algunos meses y espero que nuevamente coincidamos con ella en este tipo de actividades, aparte de esos eventos, mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, les reitero, Mandrágora Misterios en YouTube, donde publico información, por ejemplo, conspiraciones como esta de Albert Pike, nuevas fronteras de la ciencia, curiosidades del fenómeno ufológico. De hecho, próximamente voy a publicar un dossier sobre un militar norteamericano
que hizo parte de los destructores norteamericanos en los cuales se captaron los videos de Gimbal y Go Fast, dos de las pruebas OVNI más importantes desclasificadas por el gobierno de este país, y es un militar que afirma que fue visitado por humanoides, por seres de aspecto humano en su cuarto tras estos avistamientos, o sea, un bombazo mediático brutal. Y bueno, casos como estos, ufología, mucha conspiración. Y bueno, de verdad, gracias Joana por permitirme estar en tu ventana. La ventana al misterio. Canal súper recomendado, porfa. Sigan, suscríbanse, banquemos a Joana porque Joana, mira, te digo lo mismo que le dije a Amado hace unos días en una entrevista que me brindó. Un abrazo para Amado. Ustedes son referentes del periodismo de misterio en Hispanoamérica y de verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes. Alejo, para mí siempre será un placer tenerte aquí abriéndote mis ventanas del misterio, porque como siempre me ayudas a hacer un dossier espectacular y a explicarle a la gente para que entendamos este tipo de casos desde la historia, desde el misterio y sobre todo para que nos quedemos indagando y pensando en las múltiples posibilidades que tenemos en este mundo. Gracias, Alejo, y ya saben, síganlo en sus redes sociales, Ale Bernal Press, y también en YouTube como Mandrágora Misterios. Ustedes recuerden que pueden dejar todos sus comentarios en la cajita, pueden darnos like en estos videos. Les voy a recomendar al final, ya debe estar saliendo aquí el video que hicimos con Alejo de Aleister Crowley. Y pues nada, abiertos y a la expectativa con esta carta tan interesante que nos cuenta Alejandro hoy de Albert Pike, y esperar a ver qué sucede. Recuerden que hay que tener la mente abierta para poder entender el mundo desde todos los puntos de vista. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.